Jamendo.com. Jamendo.com. Buenos días. Para mí es un motivo de gozo estar nuevamente con ustedes y compartir este espacio. Deseo que todos se encuentren bien en casa, que toda la familia esté bien de salud. Hoy quiero que leamos en Juan 14:1 este versículo que nos dice: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice que no se turbe tu corazón, no se turbe, no te angusties, no tengas miedo. Confiemos en Dios. No temas. Algo muy importante es que el miedo es algo, digamos, algo natural dentro del hombre. Pero cuando el miedo nos rebasa, cuando el miedo llega a un límite, cuando llega y nos paraliza, el miedo nos roba la paz. El miedo nos quita el sueño muchas veces. Es causa de estrés, de enfermedades, de no tener esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y por eso es muy importante que nosotros creamos en Dios, que confiemos en Él. Y Él en su palabra nos dice que no debemos temer, que no se turbe nuestro corazón, sino que debemos confiar en Dios. Vamos a leer también en Juan 10:10. Juan 10:10 nos dice: Jesús, el buen pastor, y nos dice el 10, dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús nos habla y nos dice en esta mañana: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan no solamente en escasez, sino en abundancia. Dios nos dice que Él ha venido para darnos esa vida y una vida en abundancia. Y el enemigo viene a matar, a hurtar y a destruir, a robar nuestra paz, a robar nuestro gozo, a perturbarnos con ese miedo, a traernos inseguridad. Pero Dios no es esa paz que Dios nos da, contrarresta completamente los planes del enemigo que nos bombardea, como dice la Escritura, que Él nos lanza esos dardos de fuego del maligno, pero dice que nosotros debemos tomar la fe, el escudo de la fe con el cual podemos resistir y estar firmes contra esas acechanzas del enemigo. Otra parte de la Escritura también nos menciona, nos dice Jesús: mi paz te dejo y mi paz te doy, porque Él no da esa paz como el mundo la da. Él nos dice que su paz sobrepasa todo entendimiento, que no debemos temer a las noticias malas, a esas noticias que nos perturban, a esas noticias que nos quitan el gozo, a esas noticias que nos sacan de nuestra paz, que nos roban, todas esas noticias que estamos viviendo día a día, que la información que nos transmiten, la información que los medios quieren que nosotros escuchemos para causarnos precisamente ese temor, para causarnos ese miedo que nos paraliza, ese miedo
que nos enferma, porque cuando nosotros tenemos miedo, muchas cosas suceden dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro organismo, nuestras defensas se debilitan, nuestras defensas bajan, estamos más susceptibles a enfermarnos, a contagiarnos, precisamente porque ese miedo afecta no solamente nuestra mente, sino también afecta nuestro estado anímico, afecta nuestra salud y finalmente podemos llegar a enfermarnos por toda esta situación de tantas noticias desalentadoras y nosotros no debemos temer. En el Salmo 112:7 nos dice que no tendremos temor de malas noticias, no debemos temer a esas malas noticias, sino que nuestro corazón debe estar firme y confiado en Dios. Ahí es donde nosotros debemos fijar nuestra mirada, nuestra atención. Es ahí donde nosotros tenemos que estar avisados completamente, alertas, completamente atentos, en escuchar la voz de Dios, en escucharlo a Él y recordar sus promesas. Cada vez que tú sientas ese temor, esa inseguridad de no saber qué va a pasar, no debes preocuparte, debemos confiar en Dios, debemos escuchar a Dios. ¿Y cómo vamos a escuchar a Dios? Pues ya lo hemos mencionado en otras pláticas anteriores. Nosotros escuchamos a Dios cuando tenemos esa relación personal con Él, cuando tenemos nuestra comunión, cuando leemos la palabra, cuando meditamos la palabra, cuando estamos en tiempo de devocional, en tiempo de intimidad con Dios. Es ahí donde nosotros vamos a obtener esos recursos, esa paz, ese conocimiento, vamos a conocer la voluntad de Dios, vamos a entender sus propósitos en medio de toda esta situación. Así que yo te invito a que no le des oídos, a que no prestes oídos a esas malas noticias, que no te enfoques en las cosas negativas que están pasando, sino que tú dirijas tu mirada a Dios, que confíes plenamente en Él, porque solamente Él tiene esas respuestas que a lo mejor que tú estás buscando. Otro punto muy importante es lo que mencionábamos del futuro, un futuro incierto. No sabemos qué va a pasar. Pero algo muy importante que tenemos que considerar es que si no sabemos qué va a pasar, debemos conocer con quién estamos, quién va con nosotros. Jesús va con nosotros. Él está con nosotros en todo momento para darnos esa confianza, para infundirnos ese aliento, para llenarnos de ese gozo, de esa paz, de toda esa confianza que necesitamos en este mundo. Hoy te pregunto, ¿cuáles son esos temores que hay en tu corazón? ¿Cuáles son esos temores que hay en tu vida? Porque sin duda todos los tenemos. Sin duda todos los hemos experimentado y los hemos vivido y los hemos pasado, porque estamos en este mundo. Y sería algo falso decir yo no temo, yo estoy bien, yo no me preocupo por nada, todas las cosas van bien. No, yo considero que no, por mi experiencia, por mi familia y demás. Yo creo que todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida miedo. Hemos pasado por esa experiencia y hoy quiero preguntarte a ti que reflexiones y que me digas o que te digas a ti mismo, ¿cuáles son esos miedos que estás atravesando en este momento? ¿Cuáles son? Yo podría enumerarte algunos, pero lo más importante es que tú los consideres y si es necesario que tú los anotes, anótalos en una hoja, anota en una libreta, porque eso también te va a ayudar para entender los orígenes y las raíces de esos temores que vienen a ti. Y al preguntarte por qué vienen a ti esos temores, vas a encontrar la respuesta. Pero necesitamos reflexionar en ello y enfrentarnos. Muchas personas tienen miedo a la muerte. ¿Y quién no tendrá miedo a esto? Dada la situación y las circunstancias que estamos atravesando en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Hay un espíritu operando de muerte en todo el mundo. Es un espíritu que nos llena de miedo a la muerte,
miedo a no saber qué va a pasar, pero algo que importante que decía César es tener esa convicción y esa seguridad de que tú tienes un destino eterno, de que no vas a morir. Vamos a pasar de este mundo a la presencia de Dios. Vamos a estar un día en su presencia. Esa es la cosa más hermosa y el gozo que debe llenar nuestro corazón, de que la muerte es solamente física en nosotros, en los hijos de Dios, pero la muerte espiritual no existe para nosotros, porque nosotros vamos a estar algún día en la presencia de Dios, porque nos leímos en Juan que en la casa de mi Padre muchas moradas hay y yo voy a hacer una para ti. Y todos tenemos una morada, un lugar celestial a través de Jesús. No temas a la muerte. Todos hemos pasado por eso. Y más ahora que está tan cerca de nosotros. Estar frente a la muerte nos hace valorar más la vida. Y darle gracias a Dios, que Él nos garantiza un futuro eterno. ¿Qué puede pasar en el peor de los casos? Es que ya no estemos aquí, pero estaremos en la presencia de Dios. Y eso debe llenar nuestro corazón de gozo y de esperanza, de que si no estamos aquí, estaremos con Él. Eso es lo más grave que puede suceder. Y de ahí no va a pasar. Otra cosa importante es que tenemos miedo a enfermarnos, miedo a contagiarnos. Damos gracias a Dios que ahora, por su misericordia, el Señor nos ha dado recursos para poder enfrentar esta enfermedad, para poder enfrentar esta situación. No estamos solos. Dios en su infinita misericordia nos ha proporcionado los recursos necesarios para que podamos enfrentar, para que podamos salir adelante de esta enfermedad. Hay una solución. No todo está perdido. Pero esa es la mano de Dios, la misericordia de Dios, dándonos, proveyéndonos de recursos necesarios para poder pasar esta situación. Así que no debemos temer a la enfermedad. Y si te enfermas, confía en Dios. Y si llegases a enfermarte, bueno, hay algo que podemos tomar que nos ayuda, que nos trae sanidad y nos libra de esta enfermedad. Así que tampoco debemos preocuparnos por si llegáramos a enfermarnos. El siguiente versículo, por favor, Álvaro, si me lo pasas. Así está bien, ahí vamos. Otra promesa de Dios muy importante que quiero resaltar hoy es decirte, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. En descanso y en reposo seremos salvos. En quietud y en confianza será nuestra fortaleza. A estas palabras muy importantes que Dios nos está dando hoy. Les comentaba, Dios nos habla tiempo a tiempo de una y de otra manera. Lo único que nosotros necesitamos es disponer nuestro corazón para escuchar a Dios, para entender, para hacer esas palabras, cada palabra, cada promesa, hacerla nuestra, abrazarla y creerla, no con nuestros sentidos, porque ellos son engañosos, sino con el corazón, con la fe, porque la razón y la fe no van de la mano. La fe y la razón nunca irán de la mano, pero tenemos que abrazarlas con el corazón y con la fe y creerlas con todo nuestro corazón. La primera palabra es el descanso. Debemos descansar y confiar en Él. Les comentaba al inicio de la charla qué es los efectos tan dañinos, tan devastadores que causa el estrés, que causa el temor, que causa el miedo en nuestro cuerpo, en nuestro organismo.
Por eso debemos descansar en Dios y reposar en Él. Porque dice que de esta manera nosotros seremos salvos. Otra palabra importante que nos menciona aquí la Escritura, inquietud. Otra palabra nos dice, estad quietos y ved que yo soy Dios. No podemos hacer nada. Si nosotros confiamos en Dios, debemos depositar todas nuestras cargas en Él y confiar en Él. Porque hay cosas que no están en nuestras manos, que no están en nuestro control. Y Dios es todopoderoso para sobrellevar esas cargas. Así que debemos estar en quietud y con esa confianza, confiando en Dios. Porque dice que de esa manera será nuestra fortaleza. No debemos temer a las malas noticias. Una estadística nos dice que el 98% de las cosas que nos causan miedo, que nos causan temor, nunca sucederán en nuestra vida. Muchos de esos temores que tenemos no van a llegar, no van a suceder. Pero ¿cuánto tiempo de nuestra vida invertimos pensando en esto? La batalla que tenemos, la batalla que libramos día a día está en nuestra mente. Las batallas se ganan y se pierden en la mente. Por eso es tan importante que nosotros meditemos en la palabra, que estemos llenos de la palabra de Dios, para que cada vez que venga un dardo del fuego del enemigo a nuestra vida, nosotros podamos contrarrestarle a través de la palabra, porque esas batallas se van a ganar o se van a perder en el terreno de la mente, y el enemigo lo sabe. El enemigo sabe cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras flaquezas. Pero nosotros somos fuertes en Dios. Nuestra fortaleza proviene de Dios. Otro temor que enfrentamos es el temor a perder a un ser querido. En este tiempo, ¿cuántas personas han perdido a una persona amada? Ya no está con nosotros. Ha habido pérdidas materiales, ha habido pérdidas humanas muy grandes, muy importantes. Y debemos ser compasivos con estas personas y amarlas y abrazarlas con nuestro corazón y compartirles y darles ese mensaje de fe, de confianza, de esperanza, en que si no nos vamos a ver en ahora, nos vamos a ver después. Nos veremos nuevamente. Veremos a esas personas amadas, pero debemos preocuparnos por ellos para que conozcan de Dios, para que reciban este mensaje tan importante. En estos tiempos debemos desarrollar una resistencia a esta situación. No dejarnos vencer, sino resistir. Resistir no con nuestra fuerza, no con nuestras habilidades, no con nuestras cualidades y capacidades, porque sabemos que no son nada delante de Dios. En otra parte de la Escritura nos dice que el Señor es la vid y que nosotros somos esos pámpanos y que alejados de Él nada somos y nada podemos. Resistir no en nuestras fuerzas, sino resistir con el amor, con el poder, con el Espíritu Santo. Debemos ser fortalecidos y debemos resistir y enfrentar esos temores. ¿Quién no quiere pasar y vivir todas estas experiencias? Quisiéramos muchas veces que esto fuera como algo pasajero, como algo real, como algo que no existe. Levantarnos un día y volver a la normalidad como la vivíamos hace tiempo, como la vivimos el año pasado cuando iniciamos precisamente por estas fechas. ¿Quién no anhela o desea eso? Pero debemos enfrentar esta realidad con la palabra de Dios. Porque Dios nos está preparando, nos está llevando a esta madurez
Si no hay resistencia, si no confrontamos, no vamos a madurar. No vamos a salir de nuestra zona de confort y ni de nuestra zona de comodidad en la cual vivimos durante mucho tiempo. Y considero a muchas personas también esa zona de confort y esa zona de comodidad. Porque este tiempo es una prueba, pero no es una prueba no tanto para los que están sin conocer a Dios, sino para la iglesia. Es un tiempo de prueba para nosotros, para la iglesia, porque el Señor se interesa en su iglesia. Él quiere prepararla, Él quiere fortalecerla, Él quiere levantarla, pero ¿cómo nos vamos a levantar si no resistimos? Si somos débiles en la fe, si nos estamos debilitando, ¿cómo vamos a obtener esa madurez? ¿Cómo vamos a obtener ese crecimiento? César nos hablaba en la reflexión que muchas personas están pensando en quitarse la vida, están llegando al extremo del suicidio porque no encuentran una salida, porque están desesperanzados, descorazonados. Pero ¿cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestra posición como hijos de Dios? ¿Seguir esclavos del temor o continuar adelante resistiendo nuestros temores, enfrentando nuestros temores a través de la palabra? Porque esta preparación no es el final. Esto es el principio de dolores, dice la Escritura. Es el principio, amados hermanos, de algo que no sabemos, pero necesitamos prepararnos. Y tenemos dos opciones, y decirle a Dios, Señor, no aguanto, o decirle, Señor, ayúdame, porque todo lo puedo en ti que me fortaleces. Los valientes son los que arrebatan, porque dice la Escritura que los cielos sufren violencia y los violentos la arrebatan. ¿De cuál eres tú? ¿De qué lado estás? ¿O de qué lado quieres estar? Tú decides si continúas o te quedas. Dios es muy bueno y es misericordioso. Y seguramente te va a dar esas opciones. ¿Quieres estar en mi presencia o quieres quedarte y continuar? Así que hoy, amados hermanos, yo les invito para concluir en Hebreos 10:23, el Señor nos habla esto. Nos invita, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y Él cumplirá esa palabra en nosotros. Quiero que hoy medites en esa palabra. Mantengámonos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Le damos gracias a Dios porque estamos aún aquí, iniciando este año con muchos proyectos. Y bueno, pues por mi parte es todo. Quiero darles un gran abrazo desde aquí a distancia. Espero se encuentren bien ustedes en casa con sus familiares. Les deseamos lo mejor, les deseamos que sean bendecidos, que sean fortalecidos en el poder del Espíritu de Dios. Jamendo.com
Jamendo.com. Jamendo.com.